hasta ahora en cursos anteriores o en temas anteriores hemos estudiado cómo hasta llegar al siglo XVIII la sociedad hemos visto que estaba dividida en dos grupos. Los privilegiados, formados por el clero y la nobleza, uno de los cuales tenía el título de rey, y las clases no privilegiadas, que estaban divididas en una clase de ricos empresarios, la burguesía, y en una inmensa mayoría de campesinos, que era la base de la sociedad. Pero claro, con el desarrollo de la industria aparece una nueva clase social que no encajaba aquí en la antigua sociedad estamental. Aparecen los proletariados, es decir, los trabajadores de las fábricas. Una clase con unas condiciones muy diferentes a los antiguos campesinos o a los antiguos artesanos. Y que recibe ese nombre de proletariado porque tenían muchos hijos habitualmente, tenían mucha prole. Por tanto, era una nueva clase social nacida con la revolución industrial. Y esta nueva clase social consiste en los trabajadores de las fábricas, unas personas que reciben un salario a cambio de su trabajo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo era la vida del proletariado de los inicios de la revolución industrial. Y vamos a empezar por el lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo, que era las fábricas. ¿Cuáles eran las condiciones de estas personas en las fábricas? Bueno, pues en primer lugar, si hemos dicho que eran personas que recibían un salario a cambio de su trabajo, lo que tenemos que tener claro es que era un salario insuficiente, bajísimo, mínimo. Porque hay que entender que estamos hablando de que unos pocos empresarios burgueses, que son los dueños de la fábrica, tienen a su disposición a una enorme masa de antiguos campesinos que han huido del campo porque con la revolución agraria ya no hay trabajo para ellos y que están dispuestos a trabajar por cualquier cosa. O sea, la ley de oferta y demanda, salario bajísimo. Pero es que además trabajo, como veis aquí, a destajo. ¿Y qué es eso del trabajo a destajo? Pues quiere decir que no tenían un contrato laboral, una estabilidad laboral. Cada día se ponían en las puertas de la fábrica y un capataz se asomaba a la puerta y decía, hoy necesito a 20, a 30, a 40, y los elegía. Y ese día entraban, ese día trabajaban y ese día cobraban. Al día siguiente tenían que volver otra vez a levantarse temprano y a ir de fábrica en fábrica a ver si en alguna le metían a trabajar para ese día. En eso consistía el trabajo a destajo. Así que un salario insuficiente e intermitente. Y eso significaba que les daba lo justo para mal comer, y en algunos casos pues se dieron casos de que se comían a los propios animales domésticos, es decir, comían gatos, comían perros, etc. Además, el trabajo era con jornada de entre 14 y 16 horas al día. Hay que pensar que el antiguo campesino trabajaba en el campo de sol a sol. Pero es que ahora, cuando el sol se pone, gracias a la revolución industrial tenemos luz artificial. Con lo cual se puede seguir trabajando cuando ya ha anochecido, en invierno, que anochece más temprano. Por lo tanto, se puede alargar muchísimo la jornada laboral. E igualmente esos festivos que tenían en el campo, donde eran sociedades más tradicionales, más religiosas, y se celebraban todo tipo de festividades religiosas, ahora se reducen muchísimo. Con lo cual, trabajan sin festivos 16 horas al día, el día que, porque el trabajo da destajo, el día que les contratan, por un salario muy, muy escaso. Pero es que además, como ustedes comprenderéis, el empresario de aquella época pues no se preocupaba de poner un extractor de humos para que esa máquina de vapor que está quemando carbón en la fábrica pues no llene la habitación de humo o para, en fin, para tomar medidas. Lo que había, al contrario, era un enorme número de accidentes laborales, ni trajes de seguridad, ningún tipo de medida de seguridad, ningún tipo de medida de limpieza. Es decir, muchísimos trabajadores cogían enfermedades al respirar los gases tóxicos de las máquinas o por el polvillo que soltaban los hilos de algodón y eso les producía raquitismo. Es decir, cogían numerosas enfermedades
o simplemente sufrían un accidente pues que les quitaba, pues, en algunos casos, amputaciones de brazos, que imaginaros, en estas condiciones, como sufras una enfermedad o un accidente, ya no puedes trabajar, con lo cual directamente te mueres de hambre. Así que la situación en las fábricas era dura, pero en el hogar, en sus viviendas, la situación no mejoraba. Vamos a ver dónde vivían los proletariados. Pues es muy fácil. Si esta es una casa típica de finales del siglo XVIII, podéis ver que las diferentes plantas del edificio están habitadas por varias familias con carácter burgueses, empresarios, con dinero. Y normalmente las clases más humildes iban en la parte de arriba, en las últimas plantas, artesanos, más humildes, más mediocres, y arriba, en las buhardillas o abajo del todo en los sótanos, era donde podían alquilarse una habitación las clases proletariadas. Pero es que además, una habitación era algo que con estos salarios y además tan intermitente o tan inseguro no se podían permitir. Con lo cual lo que hacían es que varias familias alquilaban una única habitación, vivían encerradas, apretadas en una pequeña habitación, varias familias de proletariados que tenían muchos hijos además cada una de ellas. Esa era una situación muy negativa, pero es que además pensar para el burgués estirado, rico, millonario de la época, compartir portal, pues con lo que ellos considerarían pues unos desarrapados, unas clases bajas, que les generaban muchos miedos de delincuencia, por lo cual la policía siempre estaba encima de ellos, sufrían una enorme represión. En un primer momento, luego en un segundo momento, se fueron a vivir, en vez de estos mismos edificios de los burgueses, se fueron a vivir a barrios propios para los proletariados, barrios proletariados que aparecieron en esas ciudades que empezaron a crecer. Y uno podría decir, qué bien, pues ya ahí van a tener más libertad. Bueno, como ustedes comprenderéis, los barrios de los proletariados ni tenían canalizaciones para llevar agua corriente, ni calefacción, ni para ya no llevar agua, sino para evacuar, es decir, las aguas fecales, todo el servicio de alcantarillado, eran barrios totalmente, un segundo, a ver, eran barrios pues totalmente inhabitables, y ahí vivían igualmente apretados varias familias en una pequeña casa. Al que le guste leer, yo le recomiendo muchísimo el libro Las cenizas de Ángela, que cuenta bastante bien la vida de una clase trabajadora industrial de Irlanda, más o menos de esta época. Por lo tanto, en el hogar vivían hacinados, es decir, apretados en sótanos, o vivían en distritos sin alcantarillado, sin agua potable, y sufrían represión. Pero por si esto fuera poco, después de estar 16 horas al día, trabajando por un salario insuficiente, respirando humos tóxicos y corriendo peligro para llegar a una habitación apretada con otra familia, tampoco tenían tiempo para disfrutar con la familia, porque como vemos en esta foto, se va a dar también un enorme trabajo infantil como mano de obra barata, más barata aún que en la mano de obra proletariada adulta. Los niños trabajando desde los 7 años más o menos, sufriendo también accidentes. Y no solo los niños, también las mujeres. Pero no pensemos, trabajan las mujeres, eso está bien, eso es emancipación femenina, igualdad. No, no, no. Trabajan las mujeres consideradas también como si fuera trabajo infantil, como trabajo más barato. A una mujer se le puede pagar menos que a un hombre, es la mentalidad de la época. Por lo tanto, trabajaban las mujeres también 16 horas al día, también sin ningún tipo de medida de seguridad y por salario aún más bajo. El resultado, si un proletariado desde los 6 años está trabajando en una fábrica, no va a la escuela. Por lo tanto, analfabetismo y embrutecimiento. Una vida que lleva al embrutecimiento y que lleva como solución al alcoholismo en algunos casos. Claro que en otros casos lleva a la lucha por cambiar esta situación. Y así nace el movimiento obrero. ¿Cómo nace el movimiento obrero? ¿Cuáles fueron estas protestas del proletariado a esta situación? Pues la primera es muy instintiva. Llega un momento que está harto de todo y coge y te lías a patadas con la fábrica. Pues más o menos eso es lo que hacen. El ludismo consiste en un ataque
a las máquinas, que consideraban que eran las que les estaban empobreciendo la vida, y al empresario que les empobrecía la vida, pues lo que hacen es amenazarles para destruyendo sus máquinas y sus propietarios. Este movimiento toma el nombre de Ernest Ludd, que fue, digamos, el que empezó a hacerlo, y por ahí se le llama ludismo. Resultado no dio ninguno, más que el hecho de que fueron encarcelados y ejecutados los cabecillas. Además, pensar en una situación en la que cada día tienes que ir a pedir o a mendigar trabajo en la puerta de la fábrica, en el momento en que te hayas señalado como uno que protesta, no te van a coger nunca y te vas a morir de hambre. Con lo cual, bueno, la primera protesta fue más bien una protesta, pues eso, instintiva, destruir la máquina por pura frustración. Poco a poco se va organizando más y aparecen los primeros sindicatos. ¿Qué es un sindicato? Pues simplemente los trabajadores de una fábrica se dan cuenta que tienen que unirse para procurar que su empresario les dé un mejor sueldo, unas menos horas de trabajo, unas mejores condiciones laborales. ¿Y eso cómo se consigue? Con la amenaza de la huelga. O nos pagan más o no vamos a trabajar. O nos pagan o nos ponen a trabajar menos horas o no vamos a trabajar. En inglés se les llama trade unions o simplemente unions. Son sindicatos. Asociaciones de los trabajadores de un mismo oficio para defender sus intereses laborales. No confundir con los gremios, que era una asociación de maestros artesanos para regular a qué precio vendían. Esto no, esto es de los trabajadores para que les paguen más, para que les den menos horas, etc. Lo que consiguieron fue, cada vez que había una huelga, pues prohibían la huelga, traían trabajadores de otras zonas que también estaban pasando hambre y estaban dispuestos a trabajar para contrarrestar la huelga, prohibieron los sindicatos, con lo cual se tenían que reunir clandestinamente, no consiguieron nada. Y entonces se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer no era pedir a su empresario que les pagara más, sino pedir al político que por ley obligara al empresario que le pagara más. ¿Y cómo conseguimos que un político defienda los intereses del proletariado? Pues cuando el proletariado vote. Por lo tanto, lo que piden es el sufragio universal. Y el día que el proletariado voten, dicen, habrá que hacer, los políticos no tendrán más remedio que hacer leyes que beneficien al proletariado. ¿Y qué hacen? Pues en su ingenuidad quizá envían una carta al Parlamento pidiendo el sufragio universal. Por eso a este movimiento se le llama cartismo. Observar la evolución. Primero una reacción violenta que tampoco lleva a nada, como es destruir la fábrica. Después una organización para luchar mediante la huelga contra el empresario. Y ahora ya un movimiento político que pide que los políticos hagan unas leyes que obligan al empresario. Bueno, el cartismo, como ustedes comprenderéis, los parlamentarios no le hicieron ningún caso a la carta que enviaron. Así que entramos en una segunda fase, en la que se dan cuenta que no hay que cambiar la ley. Lo que hay es que cambiar totalmente la sociedad. Hay que cambiar el mundo totalmente. No sobre el sistema político que hay hacer que hagan una nueva ley, sino un sistema político totalmente diferente. Y entonces hay una serie de personas que se dedican a crear un modelo de sociedad ideal, en la que hubiera justicia, en la que no hubiera pobreza, procurando que el resto de la humanidad vea lo bien que funciona ese modelo y lo copie. Por lo tanto, como quieren una sociedad ideal, se les llama socialistas, utópicos porque es un poco, bueno, es un poco utópico, si entendéis la palabra, o sea, son comunidades poco viables. Hay muchos ejemplos de socialistas utópicos, pero yo os voy a poner 4. El primero que os pongo es Saint-Simon, que él lo que hace es un precomunismo, porque él lo que ideaba y lo teorizaba en un libro es que no debería existir la propiedad privada. Todas las propiedades de las fábricas, las máquinas y eso deberían pertenecer al gobierno y el gobierno debería repartir de manera que no hubiera pobreza ni hubiera injusticia como las que estaban sufriendo los proletariados. A cada uno le debería repartir según su capacidad y según la capacidad que tenga, pues le debería repartir según las obras que haya hecho. Es decir,
Hay gente que tiene capacidad para hacer mucho y luego no lo hacen pues porque son más vagos o lo que sea. Con lo cual Saint-Simon tampoco es que esté reivindicando la igualdad total, pero por lo menos sí cree que el Estado debería ser el dueño de las propiedades y repartirlas con cierta justicia. Luego aparece otro que es Fourier, que crea una sociedad ideales y que la llegó a crear en algunas zonas deshabitadas de Estados Unidos, creó los falansterios. Él decía, Fourier, decía que si a cualquiera nos mandan, yo qué sé, por ejemplo, pintar una valla, pues es una novedad interesante, venga, voy a pintar una valla, a ver qué tal, qué divertido. Lo malo, decía Fourier, es cuando nos mandan pintar una valla 14 horas al día, todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando el trabajo se convierte en un trabajo desagradable. Entonces, Fourier lo que reivindica es que el trabajo sea gratificante, que sea algo divertido, algo que la gente haga gustosa. Y para eso, en los falansterios, la gente iba rotando y iban trabajando en cada cosa de una manera prudencial. Un tiempo trabajaban en el huerto, luego otros días trabajaban pues en las textiles, otros días trabajaban, iban rotando, otros días trabajaban en los servicios y así iban rotando para que todo el mundo tuviera trabajo y disfrutara con su trabajo y fuera feliz. Es una comunidad, como ustedes veréis, bastante utópica. Owen, de alguna manera, lo que quiere es eliminar el dinero. Él cree que lo que debería haber es un banco cooperativo donde se nos den bonos de trabajo. Yo trabajo 2 horas y por lo tanto lo que tengo es un bono de 2 horas. Otro trabaja 5 horas, pues tiene un bono de 5 horas. De tal manera que la hora trabajada sea la misma, ya sea como médico, como campesino, como arquitecto o como trabajador textil de la fábrica. Es simplemente hora trabajada. Y así pues no habría tantas desigualdades. Y finalmente Proudhon. Proudhon era fue un a ver que le he dado sin querer. Un segundo. Proudhon era un preanarquista y él también quiere acabar con el dinero, pero en todas sus formas, porque al final decía Proudhon que esos bonos de Owen venían a ser una forma más o menos de dinero. Él decía que lo que había que hacer era un intercambio de productos, es decir, de alguna manera volver al sistema de trueques. Y todo eso gestionado a través de una especie de banco mutuo que fuera del gobierno, es decir, elimina la propiedad privada y la gente simplemente, pues yo qué sé, necesita una bicicleta, pues va al banco mutual, a la mutua, y coge la bicicleta, la usa y cuando termina de usarla, pues la devuelve y ya el siguiente que la necesite, pues la cogerá, digamos. Y entonces, pues la gente pues va compartiendo todos los productos.